Lo ocurrido tras el excelente artículo investigativo que publicó el diario New York Times acerca del retorno de los falsos positivos a Colombia es una excelente ocasión para medir el aceite. Esa es otra expresión popular que en el fondo nos va a mostrar quiénes pelaron el cobre o escurrieron el bulto ante una investigación rigurosa y seria de un periódico tan importante como el diario norteamericano New York Times, que tiene una tradición que garantiza que ninguna publicación, específicamente de investigación, se realiza sin un análisis serio de datos y sobre todo sin unas fuentes confiables. Y cuando hablo de pelar el cobre y de que es una excelente medida de aceite, me refiero a dos aspectos. En primer lugar, por supuesto, a las reacciones cabales de una senadora que vocifera cual verdulera en Colombia, siendo muchísimo más dignas las verduleras de Palo Quemao o las señoras que venden frutas y no esta senadora que vocifera en el Senado de la República y que está casada con uno de los gamonales más potentados y poderosos de este país. Esas reacciones de aliados de ella, de politiqueros cercanos a su partido, evidentemente en donde le pedían disque cuentas al diario norteamericano New York Times y que presente las pruebas que estarían atentando contra la política de seguridad. Uno diría qué tipo de seguridad demoníaca que tiene este gobierno. Y evidentemente eso suscitó la reacción del decano de los senadores norteamericanos para decirle al presidente Iván Duque que por favor diga cómo el diario New York Times está atentando contra su política de seguridad. Entonces uno puede medir el aceite de los politiqueros que le pidieron cuentas cual pájaros a las escopetas respecto al artículo del New York Times. Pero de otro lado, y ese es quizá el más importante, es una excelente medida de cómo está en este momento el campo periodístico colombiano. Porque de la misma manera que se vieron las reacciones de esta senadora que vocifera, algunos disque periodistas cabalmente empezaron a decir ¿qué pruebas tiene el New York Times? ¿Cómo fue que se hizo eso? ¿De qué manera? Es un atentado y una intromisión. Pero lo terrible es que eso se dicen periodistas. Yo me pregunto en qué escuelas de periodismo se formaron, si saben lo que es el diario New York Times, que ha sido uno de los diarios que ha revelado horrores de la humanidad, no solamente del pueblo norteamericano y efectivamente de los atentados a la democracia. El último gran escándalo que reveló el New York Times fue el escándalo de la pederastia de sacerdotes católicos en Estados Unidos de América. Entonces, evidentemente, las reacciones de estos disque periodistas nos permiten hacer un listado, y ese listado es importante que la opinión pública lo conozca, de aquellas y aquellos pseudo periodistas que dicen tiene que presentar pruebas. El New York Times efectivamente es una intromisión, es una opinión, cuando no reconocen indudablemente su análisis riguroso e investigativo. Entonces uno tiene ahí a los periodistas que toman partido defendiendo intereses particulares bastante mezquinos y que probablemente reptan al mejor postor del poder. Tiene uno periodistas tibios de centro que dicen yo no sé, habrá que ver, y dentro de esa tibieza que tiende más a ser una respuesta cabal está la actitud de una revista que muchísimos ciudadanos considerábamos prestigiosa, que indudablemente en el pasado ha revelado escándalos extraordinarios, que en este momento le da la vocería a líderes sociales. Yo no sé si con una actitud políticamente correcta, pero indudablemente con una apertura. Y que tiene la dirección de un señor divinamente, que es Alejandro Santos Rubino, y que indudablemente habla perfecto francés, es un caballero que estudió historia en los Andes, etcétera, etcétera. Pero uno se pregunta en qué medida es cierto la engavetada de la revista Semana de esta publicación que ya venía en camino. Podríamos decir que en el periodismo ocurre que
un diario o un semanario se entere de lo que viene en camino en términos de un artículo investigativo y otro le salga adelante. Pero la pregunta es si Semana corrió a decirle a la Casa de Nariño lo que le venía al gobierno de Iván Duque de golpe para darle un timonazo, hágame el favor, por la pierna arriba. Entonces, está ese centro de periodistas que dicen yo no sé, y está la otra posición de periodistas que dicen qué pena. El diario New York Times es serio. Sus artículos de investigación obedecen a fuentes y a estudios rigurosos y evidentemente el periodismo debe ser un contrapoder. Entonces, ciudadanas y ciudadanos que me escuchan, pelaron el cobre de la misma manera que la senadora que cabalmente vocifera, los periodistas que cabalmente le tiran a la escopeta cual pájaros diciendo ¡ay, cuál es la seriedad del New York Times! Los tibios que dicen yo no sé, se nos adelantaron, quién sabe qué pasó, acabo de enterarme, y por supuesto reafirman su vocación con un periodismo investigativo, serio, con ese cuarto poder que es un contrapoder, aquellos periodistas que inclusive forman parte de la tradición de quienes están dispuestos a dar su vida por la objetividad o por lo menos la subjetividad bien situada de la realidad. Porque indudablemente no estamos hablando en términos de verdad, la verdad se la dejamos a Benedicto XVI que abdicó. Después de Michel Foucault no podemos hablar de que hay una única verdad. Por supuesto que hay verdades de los hechos, pero la realidad sí se puede historizar, sí se puede contextualizar, sí se puede decidir sobre ella y sí se puede tomar partido. Entonces esto es muy importante para el campo periodístico, porque hay disposiciones, posiciones y tomas de posición. Y podríamos entender cómo cuando una periodista la pasan de un diario, por ejemplo, a un semanario, una periodista que es más presentadora, locutora, la ponen a que escriba, es directamente proporcional a lo que hace un equipo de fútbol cuando compra multimillonariamente a un periodista, a un futbolista. El lapsus pega muy bien y ustedes me están entendiendo lo que quiero decir. Entonces, saber quién dice qué y desde dónde es una necesidad que tiene el ciudadano para ejercer sus derechos democráticos. En la Universidad Nacional estoy dictando en este momento una especie de taller laboratorio sobre sociología de la comunicación y medios, y estamos siguiéndole la pista a los periodistas que venden el sofá, que pelan el cobre y que, cual pájaros que le tiran a la escopeta tras el artículo del New York Times, nos revelan cuál es su verdadera posición y por qué están donde están. También los periodistas tibios que no se comprometen, que ejercen moralina cuando les conviene, que se las dan de progresistas cuando les conviene, y por supuesto aquellos que rigurosa e investigativamente cumplen la función de ser un contrapoder. Pelando el cobre desde las dos orillas y que los falsos positivos no vuelvan. Nos hemos enterado, y lo ha publicado claramente en su cuenta de Twitter Mara Jimena Duzán, de que ahora están investigando a los militares que sirvieron de fuente para el diario New York Times. Que el gordito minidefensa Botero, por favor, no sea tan indigno en esa cartera. Se le parece muy bien el personaje de la tele letal y quisiéramos muchísimos ciudadanos que se apartara y diera un paso al costado. Ojalá que la moción de censura que le tienen preparada por lo menos los sonroje, porque estos personajes son tan cínicos que ni siquiera se sonrojan, al contrario, se regodean en su propio cinismo. En los próximos columnas y videocolumnas de este espacio, Pelando el Cobre, vamos a seguir ejerciendo esa crítica de la razón cínica y con insolencia le seguiremos diciendo al país muchas verdades para que ustedes también elijan, para que tengan otro tipo de información aquí, Pelando el Cobre, desde las dos orillas.